conformado por Miguel Ángel Sandoval, Jair Cortés, Fernando Ricoy, Argenis Vadillo y Leopoldo Ángel y una servidora, Samantha Castaño. Buenas tardes, compañeros. Vamos a comenzar con nuestro tema, tipos y clasificación de cementaciones. Siguiente. Bueno, cuando tenemos la construcción de un pozo de petróleo, el proceso de cementación es de vital importancia para este. ¿Por qué? Porque si tenemos una deficiente operación de la cementación, nos va a traer drásticas consecuencias como incrementos en los costos, riesgos hacia el ambiente o la seguridad, y también nos va a traer hasta la pérdida del pozo. Por este motivo, al momento de diseñar y cimentar un pozo petrolero, se deben tomar en cuenta ciertas técnicas, y así como las mejores prácticas operacionales dirigidas al proceso de cementación. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos con esta exposición? Primero, queremos proporcionar los conceptos básicos referentes a la cementación y de igual manera conocer todo lo concerniente a lo que es la cementación, como son sus objetivos, diseño, planificación, lechada de cemento, equipos de cementación, entre otros. Para esto nos va a permitir a los estudiantes aprender los conocimientos básicos y necesarios para diseñar y ejecutar los programas de cementación durante la construcción o reparaciones del pozo. Siguiente. Bueno, comencemos con la definición de cemento. ¿Qué es un cemento? Bueno, se denomina cemento a un conglomerante hidráulico que mezclado con agregados pétreos como puede ser gravas, arenas, entre otros, y unido con el agua crea una mezcla que es uniforme, maleable y plástica, que fragua y a este momento se va a endurecer al reaccionar con el agua. Aquí va a adquirir una consistencia pétrea, formando un tipo de hormigón o concreto. Aquí vemos unos tipos de cemento. ¿Ya? Se tiene como antecedente que el primer cemento utilizado en perforación de pozos es el cemento Portland, que fue desarrollado por Joseph en 1824. El cemento Portland es el más importante en cuanto a su calidad debido a su composición. Está compuesto principalmente por silicato tricálcico, que es el componente más abundante y factor principal para producir la consistencia temprana de 1 a 28 días. El silicato dicálcico proporciona resistencia gradual después de los 28 días. Aluminato tricálcico proporciona resistencia al ataque de sulfatos. Aluminato de férrico tetracálcico. Los tipos de cemento que tenemos existen diferentes por su composición y propiedades de resistencia y durabilidad. Se divide en dos tipos: tipo arcilloso, obtenidos a partir de la arcilla y piedra cálcica. De origen puzolánico, este es de origen volcánico o orgánico. La cementación de pozos. La cementación de pozos es prácticamente la inyección de una lechada de cemento a través de la tubería de revestimiento y la formación. Los objetivos de la cementación de pozo son los siguientes: crear un aislamiento de las zonas productoras, proteger el revestidor del proceso de corrosión, proteger el hoyo de un posible colapso, evitar derrumbes de la pared de formaciones no consolidadas, evitar o resolver los problemas de pérdidas de circulación. Básicamente el cemento, al momento de que fragua, desarrolla una resistencia a la compresión debido a la hidratación. Esto es lo que nos va a crear barreras impermeables entre la formación y la tubería de revestimiento. Bueno, la clasificación del cemento según el API va a variar de acuerdo a su profundidad y a temperatura. Los más comunes utilizados en la industria son el G y el H, que alcanzan una profundidad de 2240. Siguiente. Como podemos ver, también existen cementos que no entran en la clasificación API ni de la ASTM. Estos son cementos de yeso, látex, plásticos, espumosos, tixotrópicos, expansivos, fibrosos, epóxicos y ultrafinos. Como podemos ver en este dibujo, tenemos nuestra DR, la formación del cemento, lo cual nos está indicando el dibujo que no hay una cementación uniforme, por lo cual vamos a necesitar estabilizadores en la cementación.
Equipos para la cementación. Estos equipos se dividen en superficiales y subsuperficiales. El equipo superficial se compone de cabezal de cementación, unidad de cementación, mezclador y bombas de equipo. Siguiente. El equipo subsuperficial se compone de zapata guía, zapata flotadora, acople flotador, acople diferencial, colgador, tapones de desplazamiento, centradores. En los equipos superficiales, los técnicos o quien se encargue de la cementación va a tener a cargo la tecnología SFM, que permite al personal cambiar las propiedades de la cementación y agregando aditivos y manteniendo un gasto de inyección del cemento. La planificación de una cementación. Para la planificación de una cementación consiste en evaluar las condiciones del hoyo abierto, las propiedades de nuestro lodo, el diseño de la lechada y el equipo adicional. El equipo de flotación descentralizadores, SPS. Ahora vamos a hablar de los tipos de cementación y vamos a comenzar con cementación primaria. Esta se realiza cementando los revestidores del pozo, ya sean con revestidores de conductor, superficial, intermedio o de producción durante la perforación. Tienen los objetivos principales, que es adherir y fijar la sarta de revestimiento, restringir el movimiento de fluidos entre las formaciones productoras y la confinación de estratos acuíferos, proteger la sarta de la corrosión, reforzar la sarta contra el aplastamiento debido a fuerzas externas, proteger la sarta durante los trabajos de cañoneos. En este se muestra un diagrama de cómo se hace la cementación primaria, en donde pasa el cemento por el espacio lunar de la tierra. Bueno, ahora vamos a hablar con cementación secundaria, también llamada cementación squish. Es el proceso de forzamiento de la lechada de cemento en el pozo. Se realiza principalmente se realiza durante las reparaciones y reabastecimiento, al igual que en tareas de terminación de pozos. La cementación secundaria puede ser de dos tipos, que es la cementación forzada y tapones de cemento. Los propósitos principales de esta cementación es reparar trabajos de cementación primaria deficientes, reducir altas producciones de gas y agua, reparar filtraciones causadas por fallas de revestidor, abandonar zonas no productoras o agotadas, sellar zonas de pérdidas de circulación y proteger la migración del fluido hacia zonas productoras. Las cementaciones secundarias se pueden definir como los procesos de bombear una lechada de cemento en el pozo bajo una presión, forzándola contra una formación porosa, tanto en las perforaciones del revestidor o directamente en el hoyo abierto, por lo que las cementaciones secundarias se dividen en dos, como ya había dicho, en forzadas o en tapones de cemento. Por la siguiente. Ahora sigue cementación forzada, es el tipo más común de cementación secundaria. El proceso comprende de la aplicación de presión hidráulica para forzar el cemento que entre en un orificio abierto a través de la perforación en el revestimiento, para corregir ciertas anomalías. La cementación forzada puede hacerse con empacadoras o con revestidor. Cuando se diseña una cementación forzada, se debe de considerar el tipo de cemento, el tiempo total de bombeo requerido, el tiempo para abandonar las condiciones del pozo, control del filtrado, resistencia del cemento y desplazamientos y cálculos básicos en las condiciones del pozo. Bueno, los tapones de cemento. Los tapones de cemento es una operación que consiste en colocar una columna de cemento en un hoyo abierto o revestido cuando buscamos cualquiera de los siguientes objetivos. Queremos aislar una zona productora agotada, pérdida de control de circulación, cuando hay perforación direccional o en el abandono de pozo seco o agotado. Brevemente, por ejemplo, como dato, las pruebas de tapones de cemento, el método más común para probar la calidad de su resistencia, es bajar una mecha, una tubería de perforación o compresión. El tiempo de fraguado después de la colocación de un tapón varía de 8 a 72 horas dependiendo del uso de aceleradores o del tipo de pozo. Siguiente. Bueno, aquí vemos los tipos de tapones. Tenemos un
un tapón de cima, un tapón de fondo. Aquí los tenemos los dos y se van colocando uno en la cima o en el fondo. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la lechada de cemento. Bueno, ¿qué es una lechada de cemento? Una lechada de cemento es simplemente cemento seco con agua. Esto logra una mezcla que es utilizada en la industria petrolera para hacer los procesos de cementación. Este va a través del espacio anular entre la tubería de revestimiento y el agujero descubierto, haciendo que ésta se adhiera a la formación pidiendo un movimiento. ¿Sí? Bueno, en las cementaciones primarias, la lechada debe tener ciertas propiedades de viscosidad para tener un desplazamiento óptimo del lodo. Para este desplazamiento es necesario tener ciertas mezclas de agua y aditivos especiales. El agua es esencial tener un cálculo apropiado para tener las propiedades adecuadas de viscosidad en la lechada. Bueno, equipos de cementación. Tenemos el primer equipo, accesorio, que es la zapata de revestimiento. La zapata de revestimiento es corrida al fondo del pozo o al fondo de la tubería de revestimiento, y esa tiene un perfil circular que va corrida al agujero y se le conoce como zapata flotadora, aquella que tiene una bola, es una válvula de bola que va en el equipo, en la zapata. Siguiente. Bueno, el cuello flotador. El cuello flotador es un aditamento especial que tiene una bola coladora que al inyectar el cemento impide un retorno de este a la superficie para que se tenga un gasto constante y se llene el espacio entre la tubería de revestimiento y la formación. Bien. Bueno, como podemos observar en esta imagen, se tiene la zapata y se tiene la bola. Cuando se corre el cemento al fondo del pozo, esta va al final, llegando a la zapata, impidiendo que el cemento regrese a superficie y logrando una cementación óptima en el espacio anular. Sí. Como podemos observar, aquí tenemos unas imágenes de la zapata. Bueno, centralizadores. Los centralizadores son igual de gran importancia, ya que permiten tener un agujero estable o centralizado y permite que el cemento quede de manera geométrica alrededor del pozo, logrando una cementación más óptima y logrando un buen acoplamiento de la tubería a la formación. Como podemos observar, aquí tenemos unos ejemplos de centralizadores y siguiente. Bueno, los raspadores. Al terminar cada proceso de cementación, esta herramienta es indispensable correrla a través de todo el pozo para eliminar los revoques o eliminar el lodo gelificado y escombros que están en la tubería de revestimiento. Bueno, los cabezales de cementación. El cabezal de cemento conecta la línea de descarga de la unidad de cementación hacia la parte superior de la tubería de revestimiento. Para una aplicación completa del agujero, la tubería de revestimiento corrida de regreso al piso del equipo de perforación y los tapones son cargados a la parte superior del cabezal de cementación. El lanzamiento de este incluye remover el retén y rebombear el tapón de cementación adentro del pozo del agujero. Bueno, esta es una imagen en donde nos muestran los cabezales de cementación con sus válvulas para controlar los baches de cementación. Bueno, ahora los tapones de cemento. ¿Qué es un tapón de cemento? Bueno, ¿para qué son utilizados? Para separar la lechada de cementación con los baches espaciadores. Este tiene el objetivo de que ninguno de los dos se contamine. En corridas de tuberías de revestimiento completas o largas, los tapones adicionales son bombeados antes y durante el tren de los baches espaciadores para minimizar la contaminación de estos y para maximizar su efectividad cuando pasen hacia el espacio anular. Los tapones son normalmente fabricados de un tipo de goma. El tapón de fondo tiene un delgado diafragma, el cual está en el centro. Después de que aterriza el collar flotador, el diafragma se ruptura o se separa cuando unas presiones diferenciales predeterminadas es alcanzada. Normalmente se lanza antes del espaciador o del cemento. Ahora, los espaciadores. Los espaciadores no se pueden calificar o clasificar ni como equipos ni como aditivos.
Antes de bombear cualquier tipo de lechada o de cemento, usualmente se bombearán una serie de baches limpiadores o despaciadores limpiadores, incluyendo el silibase de aceite, los limpiadores detergentes, lodo de desperdicio y una pastilla de viscosidad. El propósito de los espaciadores son los siguientes. Primero que nada es separar físicamente el lodo del cemento. Después es remover el lodo del espacio anular, dejar mojada la parte de la tubería de revestimiento y proveer menos hidrostática de cabeza, es decir, reducir las presiones de bombeo. Bueno, en esta lámina nos muestra cómo es la cola de cementación, lo que se va a estar cementando, el bache espaciador y lo que es el tapón de cementación. Bueno, las características de los espaciadores. Primero, se prefiere que sea de régimen de flujo turbulento para que genere un mayor arrastre y un mayor desplazamiento y la erosión que provoque de la pared y sea eficiente. Bueno, el segundo sería o el mínimo tiempo de contacto sería de 10 minutos y el tercero son bajo condiciones de flujo laminar, la densidad y la presión de fricción del espaciador deberá ser mayor que la del fluido desplazado. Ahora, los aditivos. ¿Qué son los aditivos? Los aditivos tienen como función adaptar los diferentes cementos petroleros que utilizamos a las condiciones específicas que requerimos. Pueden ser requeridos para los siguientes: variar la densidad de la lechada, cambiar la fuerza de compresión, acelerar o retardar el tiempo de asentamiento y controlar la filtración en la pérdida de fluido y por último reducir la viscosidad de la lechada. Ahora, la cantidad de aditivos secos, es decir, los sólidos, normalmente son expresados en términos de porcentaje y en cambio los aditivos líquidos son normalmente expresados en términos de volumen por peso del cemento. Mi compañera ya explicó qué son los aditivos y yo a continuación mencionaré los aditivos más importantes. Primeramente, los aceleradores. Se usan en pozos donde la profundidad y la temperatura son bajas o cuando queremos obtener tipos de espesamiento cortos y buena resistencia a la compresión en corto tiempo. Bueno, ¿qué es la resistencia a la compresión? En laboratorio dice que la resistencia a la compresión es la fuerza que resiste un cubo de determinada longitud antes de romperse. ¿Cómo se hacen esas pruebas? Esas pruebas se hacen en laboratorio mediante un analizador ultrasónico. Este analizador ultrasónico nos va a permitir modificar nuestro cemento a diferentes presiones y a diferentes temperaturas para saber cómo se va a comportar nuestro cemento en el pozo. Existen dos tipos de pruebas para estos. Uno donde se tiene un cubo de cemento a una presión atmosférica normal, una temperatura de 180 grados Fahrenheit, y otro donde tenemos un cubo presurizado, donde tenemos una presión de 3000 psi y donde podemos alcanzar una temperatura máxima de 380 grados Fahrenheit. Lógicamente esta segunda prueba va a ser más costosa, pero nos sirve para saber más características de nuestro cemento. ¿Cómo se realiza esta prueba? Se agarra un cubo de 1 pulgada de diámetro, se llena de cemento el que empezamos a utilizar. A continuación se le aplica un baño de agua caliente para ir cambiando la temperatura y cada 8, 24 y 72 horas se va a sacar esa muestra, se va a agarrar una presa hidráulica y se le va a empezar a aplicar una fuerza de 1000 a 4000 psi por minuto. Entonces al momento de fracturarse se va a tomar esa presión que se ocupó para fracturar y esta prueba se va a repetir varias veces y ya con las presiones a las que se fracturó se saca un promedio y así es como obtenemos la resistencia a la compresión. Los aceleradores más utilizados en la industria son el cloruro de calcio, el silicato de sodio, el cloruro de sodio y el ácido oxálico o el agua de mar. Ok, vamos a hablar un poco acerca del cloruro de calcio. ¿Por qué es el más utilizado? Hay dos ventajas principales. El cloruro de calcio se puede preparar con agua de mar y refiriéndonos a la materia de aguas profundas, el agua de mar la tenemos alrededor, entonces por lo tanto podemos preparar con el cloruro de calcio nuestro cemento. Otro también es que el cloruro de calcio es el más efectivo en cuanto a la vulnerabilidad de nuestro cemento, es decir, no va a cambiar sus propiedades. También tenemos ciertas desventajas. Una desventaja es que el cloruro de calcio en el cemento puede cambiar la temperatura, puede cambiar la rheología, es decir, la gelatinosidad de nuestra lechada. También puede quitar la resistencia a los sulfatos.
retardadores son utilizados en secciones profundas donde las altas temperaturas promueven un asentamiento más rápido, hacen que el tiempo de fraguado y el desarrollo de resistencia a la conversión del cemento sea más lento. Los más usados son el licónito sulfato, ácidos hidrocarboxílicos, azúcares y derivados celulósicos. Siguiente. Bueno, acá tenemos una imagen acerca de los retardadores y seguimos con los extendedores. Ok, los extendedores se dividen básicamente en tres: extendedores de agua, agregados de baja densidad y extendedores gaseosos. Los extendedores de agua, como ya lo mencioné, son las bentonitas o materiales viscoplásticos, los cuales nos van a ayudar que el agua libre no sea mucho en nuestro cemento, es decir, que no haya un exceso de agua. Estos materiales lo que van a hacer es absorber el agua y no haya mucha agua en nuestro cemento. Los otros son agregados de baja densidad, simplemente son materiales que tienen una densidad menor a la del cemento que utilizamos, que es de 3.15 gramos sobre centímetro cúbico. Y el tercero que es un extendedor gaseoso, que normalmente es el nitrógeno o aire. Esto es lo que van a hacer que nuestro cemento le va a bajar mucho la densidad. No son muy utilizados porque es muy difícil de aplicarlos en la industria petrolera. Los controladores de filtrado son aditivos que controlan la pérdida de fase acuosa del sistema cementante frente a una formación permeable. Previenen la deshidratación prematura de la lechada. Los más usados son la celulosa, los polímeros orgánicos y los reductores de fricción. Los controladores de filtrado básicamente tienen que tener las siguientes características. No tienen que cambiar las propiedades de nuestro cemento, no cambiar el tiempo de fraguación de nuestro cemento, no tienen que cambiar, tienen que controlar la temperatura, tienen que soportar los cambios de pH, o sea, del pH. También tienen que controlar la viscosidad al momento de que se prepara la lechada y al momento en que se inyecta en el pozo. Otra también es que controlan el exceso de agua y la depositación de sólidos.